Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y allá vamos como todos los miércoles a comentar con ustedes cosas que tienen que ver con el mundo de la automoción. Competiciones, modelos nuevos, ofertas, por cierto, para los que quieran cambiar de automóvil. Y como siempre contamos con nuestro inconstitucional, no que no respete la Constitución, Julio González de motorgallego.com. Buenos días, Julio. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, tuvimos a un quinto puesto en la prueba nacional de Sierra Morena. A Yago Camaño, en su debut en esta temporada. Oye, ¿y por qué está cabreado? Porque quedó a 7 minutos y pico de cabeza de carrera. Yago Camaño, buenos días. ¿Y eso por qué? Hola, buenos días. Bueno, porque las carreras son complicadas a veces. ¿No te rompiste ni nada? No me rompí nada, pero bueno, las carreras son a veces complicadas. Si allí tuvimos alguna neutralización de más, nos fue perjudicando todo un poco. Pero un quinto puesto de todas maneras en Sierra Morena tampoco es un mal resultado, ¿no? Aunque pudiera haber sido mejor, claro. Sí, claro, podría haber sido siempre mejor, pero bueno, sí, no, a ver, en cómputo general no está mal del todo, ¿no? Pero bueno, el quinto puesto, viéndolo así, pero a la distancia de lo que nos quedamos de cabeza, pues ya no está tan bien. Oye, pero ¿y eso por qué? ¿Porque vuestro coche era menos competitivo? ¿Porque los demás van y conocen mucho más el espacio? ¿Cómo fue? ¿O que la carrera se dio mal? El hándicap de esta carrera fue que, bueno, yo iba con un copiloto que no es mi copiloto habitual. Ya. Entonces me faltaba mi pareja, de hecho, y después que hubo varias neutralizaciones el viernes y nos fueron perjudicando, ¿no? Porque te van dando el tiempo de las primeras pasadas, entonces habíamos hecho mal tiempo en la primera pasada y en la segunda pues aún vamos empeorando. Entonces, pues eso, en donde puedes recuperar un tiempo en la segunda pasada no lo recuperas porque se neutraliza el tramo, entonces bueno, son cúmulos de circunstancias y nos fueron tocando todas las malas a nosotros y ahí estuvimos, ¿no? Oye, ¿y después de la experiencia vas a volver a correr otra prueba nacional o te vas a centrar sobre todo en el gallego? Bueno, no sabemos. Ahora me parece que estamos más adelante en el nacional que en el gallego, ¿no? Porque en el gallego solo tenemos un tercero y un cero, ¿no? Entonces creo que estamos sextos o séptimos del gallego, entonces a lo mejor nos decantamos finalmente por el nacional. Hola, Yago, buenos días. Buenos días, Julio. Mira, en el Rally de Noia, en el primer día acabas de líder y después tienes que abandonar. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Lo que os pasó? Pues en Noia salimos al primer tramo, todo perfecto y casi llegando al final, bueno, era un tramo de 1,8 kilómetros, no era un tramo para acercar el rally al pueblo, ¿no? Llegando al final ya se nos encendió el chivato de alarma de temperatura de agua y acabamos el tramo pues con el coche echando muchísimo humo, ¿no? Por la botella de expansión. Paramos el coche ya en el control stop, vemos que hay un serio problema con el agua, abrimos el capó y vemos que nos falta la correa del alternador, que esa correa nos mueve la correa de la bomba del agua, por lo cual no teníamos recirculación de agua en el coche. Estuvimos el tiempo máximo posible para no penalizar en la entrada al control de parque cerrado, esperando para que se nos bajase la temperatura y poderse arrancar el coche. Llegamos allí, bueno, hablamos con el equipo, efectivamente se rompió la correa del alternador. Al día siguiente salimos con la batería justa porque tenemos 7 kilómetros de enlace hasta el parque de trabajo para poder arreglar la avería, ¿no? Y cambiar la correa. Y la cambiamos y salimos al primer tramo y volvió a fallar, se volvió a su temperatura. Paramos otra vez el coche antes de entrar en el tramo a ver si enfriaba y era una falsa alarma, reseteamos las centralitas y volvió a fallar, entonces al 1,5 kilómetros, 2 kilómetros paramos y decidimos abandonar porque bueno, este fallo podríamos haber explotado el motor y está recién hecho y decidimos pues abandonar para no que fuese males mayores. Exactamente, evitar males mayores. Mira, ¿y qué te parece que haya tantos inscritos en esta prueba en el Rally de Noia? Porque había 160 pilotos inscritos y sois muy pocos los que realmente vais a competir por algo, por el Campeonato Gallego, por la Copa Pirelli o por la Copa Volante.
Bueno, esto ya creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Todo el mundo tiene derecho a correr, todo el mundo tiene ganas de correr y todo el mundo debuta y todo el mundo tenemos derecho, ¿no? Pero bueno, yo creo que es excesivísimo, ¿no? La cantidad de coches que hay en muchas pruebas, no en Noia, ¿no? En muchas pruebas de gallego hay muchísimos coches que lo que consigues es pues eso, que gente que va con el número 80 o el 100 para atrás, a veces hay rallies en los que solamente pueden competir en 2 o 3 tramos, porque el resto se los encuentran todos neutralizados, o se encuentra un coche averiado, chocado, que se encuentra con la neutralización. Entonces, no sé, es complicado, ¿no? A mí yo no soy tampoco muy partidario de que haya tantísimos coches, pero bueno, cierto es que al final de temporada, si miras la lista de puntuación de la que tiene puntos, al final somos 30 o 40 coches nada más que seguimos el campeonato. Y después, claro, pues llegas a Noia y hay pues el 80% de la parrilla son gente local que tiene ganas de correr en casa y bueno, todos tienen derechos, ¿no? Pero habría que regularlo de alguna manera. Oye, he leído por ahí en las redes una cosa que, a ver, yo no me la creo, pero te la tengo que preguntar. Que cambias tu coche por un R5, un Fiesta. No. ¿Ves cómo lo hacía bien en no creerlo? Nos hubiese contado. No es bulo, es un bulo a medias, porque si vamos a cambiar el coche, ya lo habíamos hablado, creo. Sí. Con vosotros. Sí, pero a mí lo que me llamaba la atención era el Fiesta R5. Sí, pero de momento no es el momento porque el Ford Fiesta nuevo, que sale con, bueno, el Ford Fiesta nuevo 100%, ¿no? El que si te compras un Ford Fiesta hoy en día, mañana mismo, sería un Ford Fiesta exactamente igual que tenemos ahora mismo. Ya. Entonces nosotros nos compraremos un Ford Fiesta a partir de agosto, que empieza la fabricación del Ford Fiesta nuevo. Y nos lo entregarán, pues eso, a finales de año o primeros del que viene. O sea, el coche con el que correremos todo este año será con el que tenemos actualmente. Está clarísimo. Pues, Yago Camaño, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chico, a llevarlo con resignación cristiana o genosteicismo laico, que en esto no somos maximalistas, y que sigas siendo amigo nuestro y que sigas corriendo mucho. Un abrazo muy fuerte, Yago. A vosotros, un saludo a todos. Chao, chao. Oye, qué lástima lo de los 7 minutos del Sierra Morena, caramba. Está cabreado, ¿eh? Sí. No le gustó nada. No le gusta perder ni a las chapas. No, y aparte también el rebote que tiene por oye, pues para no romper el coche, no escoñarlo más, pues tener que abandonar en el Rally de Noia, que fue él el ganador el año pasado. Ya. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, déjame un momentito que tengo que mencionar, si no luego nuestro amigo de Augasa, Moncho Vilaxó, pues nos echa la bronca, porque tiene 3 ofertas realmente muy buenas. Hay 2 CX3, 2 litros de gasolina de 120 caballos, uno del año 2016, es decir, tiene ahora 3 años, 2 años y medio, no llega, por 16.900 euros. José, no está nada mal, dan ganas de comprarlo. Y otro del 2017 por 17.900 euros, completamente equipados y con 2 años de garantía. 2 buenos chollos, ¿no, Julio? Sí, desde luego. Y luego un CX5 Granate de 2 litros, gasolina, el de 165 caballos, también completamente equipado, de mayo del 2016, o sea, no tiene ni 3 años, por 18.900 euros. Tampoco está mal la tontería. Y te puedo decir que esto lo probé y va de vicio, va nuevo, está nuevo. ¿Lo probaste tú? Está nuevo. Bueno, pues señores oyentes, si están interesados en cambiar de coche, tienen 2 buenas oportunidades. 2 CX3, 2 litros de gasolina, 120 caballos, del año 2016-2017. Hay entre ellos 1.000 euros de diferencia, 16.900 o 17.900 en función del año. Y un CX5, 2 litros, 165 caballos, color granate, por cierto, de gasolina. Todos estos son de gasolina, de mayo del 2016, completamente equipado y por 18.900 euros. Oye, ¿tenemos a alguien que no corrió en Noia? Porque resulta que cada vez que hablo con él tiene más costillas rotas. Que es David Vázquez. David, buenos días. Buenos días. ¿A ti quién te manda ir a ver al médico? ¿No ves que si vas al médico es como cuando vas al mecánico, te sacan algo? Mira, es que es la moraleja que tienes tú. Moraleja, David, no vuelvas al médico. Ah, exactamente. Al médico hay que ir cuando te van a sacar con los pies por delante o que te meten en la UBI. Si no, déjate tonterías que siempre te encuentran algo. Es una pasada, pero o sea, bueno. 4 costillas rotas, macho. No, ayer fui a Asturias
con unos amigos de Clínica Asturias. Sí. Fui a hacer me hicieron otro TAC, me vieron y ahora tengo 5. Por esto digo que moraleja es que no vuelva. No vuelvas. Creo que tengo 12 en cada lado, me imagino, como todo el mundo. Sí. Es que a este ritmo no me llegan las costillas para seguir rompiendo. Bueno, no, pero aparte me de quedé eso, tranquilo. Aparte de eso Más estás bien, tranquilo, ¿no? bueno. Estás bien, ¿no? Sí, mira, la verdad que muy bien ayer con ellos. Llegué allí, me hicieron un TAC, me dice que lo del hígado está resuelto por completo. O sea, se reabsorbió tal y como era de esperar. Que es lo que más les preocupaba. Y resulta que tengo rotas desde las que... Cuando salí de Ferrol sabía que tenía rotas la 9 y la 10. En Pontevedra, en una revisión, me dijeron que tenía la 8, la 7 y la 8, la 9 y la 10, o sea, 4. Y ayer tenía la 7, 8, 9, 10 y la 11, que es una flotante. Sí. Me dice que están con callo la 7 y la 11, la 8 que está haciendo callo, que ya casi está, y la 9 y la 10 que están acabalgadas un poquito, o sea, que monta una parte por encima de la otra, bueno, tú sabrás mejor que yo, acabalgadas un poquito, y que entonces que a veces en el TAC, al estar acabalgadas, no se ve si está consolidando o no, y que incluso al estar acabalgadas que le puede tardar un poquito más. Pero que bueno, que tiene muy buena pinta, que todo va muy bien, y nada, estos días me toca, aunque suene muy mal, no hacer nada, estar de vago. No moverme mucho y estoy tomando un poco de calcio con vitamina D, a ver si me ayuda un poquitín, a ver si llego para Canarias. No va a haber ningún problema. No te quedo... De verdad que dolor no tengo, o sea, casi ninguno. Ni o sea, falta que hace. No, yo no lo quiero para nada, ¿no? David, ¿no te quedó pena no ir a Noia? Mogollón, tío, es que no fui ni a verlo, porque es que me fastidia más ir a verlo incluso, y en casa me he estado mirando siempre, joder, es una putada, Lo he hecho muchísimo de menos, De todas maneras, claro, fíjate que... me desespero un poquito, porque claro, que era un mes, ahora otro poco más, al final... De todas maneras estás librado, porque hemos hablado hace un ratito con Diego Camaño y no está muy contento con eso de que haya tantísimos participantes cuando realmente correr, pues unos cuantos nada más, ¿no? Ya, ¿sabes qué pasa? Porque yo por lo que veía que los tramos se pusieron horribles, entre tantos coches pasando a teñir y el tiempo que no acompañaba, se ponen las cosas muy feas, pero es que es difícil arreglar eso, es que la gente quiere correr, claro. Todo el mundo tiene derecho a correr y al final es que ¿cómo lo arreglas? Sí, es complicado. Complicado, ¿verdad? Sí, muy complicado. Súper complicado. ¿Llegas para Canarias? Esa es la duda existencial. Ayer me animaron mucho, la internista que me vio y el traumatólogo me dicen que tiene muy buena pinta porque en 10 días del anterior TAC no había ninguna consolidada y en 10 días, ya te digo, 2 tienen callo y una casi. En 10 días cambió mucho el pronóstico, ¿sabes? Y me dicen que ahora que hay que esperar, que haga el menos esfuerzo posible y que justo la semana antes me harán otro TAC y cita con el cirujano torácico y a ver qué me... Estamos todos, Iván, Pintor, yo, todos ahí. A ver qué pasa. Están todos pendientes de ti. Claro, porque Pintor también está pendiente por si tiene que echar un cable, Iván por si llego y yo porque tengo muchas ganas y también quiero llegar, claro. Normal. En cualquier caso, el cuerpo, por mucho que lo aprietes, necesita su tiempo. Va a su ritmo. Sí, están los albañiles ahí poniendo cal a toda pastilla, pero quieras que no, el hacer un callo se lleva su tiempo. ¿Sabes qué me dicen? Que claro, que tampoco me la puedo jugar o no debería. No, porque una segunda fractura es empezar otra vez no desde cero, desde menos 10. Claro, y por encima me dice que como están los pulmones ahí y tal, claro, a ver si te vas a pinchar la pleura en una motora, un pulmón y que no juegue, que... No, tonterías las justas, justas. Oye, yo tengo ganas, pero tampoco a ver, es que no es para jugar, será eso, o sea, no merece la pena, creo, bueno. No, absolutamente para nada. Hazle caso a los médicos que ya una vez que has ido, macho, ahora ponte en sus manos. Sí, ahora que ya... a ver, yo creo que ya no aparecerán más, me imagino, porque ya no hay muchas más, o sea... Pero a mí ya me hace gracia, porque oye, claro, ¿no? Por cierto, ¿sabes que la flotante es la que se quitan las actrices de cine para tener cinturita de avispa, no? Para eso la rompí, a ver si me nota el figurín. Pero lo hice mal, porque se me fue la mano y rompí 4 más. Claro. David Vázquez, un abrazo muy grande, suerte, a ver si llegamos a tiempo a Canarias, caramba. Venga, otro para vosotros, muchísimas gracias. Nada, por Dios, a ti siempre. Chao, chicos, chao. Oye, qué bien. Estos bomberos son duros, ¿eh? Sí, pero era más duro el árbol contra el que dio, ¿eh? Sí, ya. De todas maneras, eso, que todos los problemas que tenga en su vida sean como ese. Oye, por cierto, sé que has venido hoy aquí a Santiago, al estudio con nosotros en directo, probando un coche. Cuéntanos qué coche es, quién te lo ha prestado y qué tal, cuál es la impresión. Pues era la primera vez, aparte tenía ganas de probarlo, vine con un coche con GLP.
De GLP, es el San John Tivoli, el modelo XLV, el grande, que viene de serie con motor, o sea, con combustible GLP y gasolina. O sea que puedes elegir. Normalmente es el coche el que selecciona directamente. Sí. Arrancas en gasolina y después directamente te entra GLP. ¿Qué pasa? Que tienes la forma manual de poner o gasolina o GLP. Ya. Tenía ganas de probarlo porque hay mucha gente que comenta que el GLP tiene menos fuerzas o que no da la misma potencia que la gasolina, que son más perezosos los motores, y de eso nada. O sea, no te enteras si vienes en gasolina o si vienes en GLP. Te enteras al final del día cuando vayas a meter el combustible, que está la pastita. A 0,70 el GLP. Pero no notas ningún tipo de diferencia entre conducir con gasolina y con GLP. Y en encuestas y en recuperaciones y sin ningún tipo de problema. La pregunta es, ¿hay, digamos, infraestructura en las gasolineras con GLP aquí en Galicia? En este momento están poniendo muchas. En Vigo, concretamente, tienes 4 que no tienes ningún tipo de problema en poder repostar. Pero aparte es eso, vas con un combustible o vas con el otro. O sea, si te quedas sin GLP, pues sigues con gasolina y donde la encuentres metes. Ventaja, pues tienes una autonomía de casi 1.000 kilómetros, 1.100 kilómetros aproximadamente entre los dos combustibles, y la verdad, lo que me sorprendió es que no notas el cambio de gasolina a diésel. A GLP. A GLP. Muchos dicen que puede ser por ahí una alternativa interesante. Este está considerado como coche eco. No, eso está GLP claro. No tienes ningún tipo de problema. ¿Y es competitivo el precio con un híbrido o con cualquier otro tipo de sistema? El modelo que traje yo, que es concretamente el XLV, el tope de gama, full equip, con tapicería de cuero, con todos los extras que le puedas poner, y con GLP está en 21.900 euros. O sea, menos de 22.000 euros. A público. ¿Cuántos caballos? Es un motor 1.600 de 128 caballos, 130 caballos. 21.900 euros, y con las campañas que tienen, con la financiación y demás, a lo mejor lo puedes conseguir por 18.000. Y te puedo decir que el modelo que traje es el XLV, es el grande, y es un barco, es inmenso. O sea, es un cochazo impresionante. Oye, ¿quién te lo prestó? Detroit Móvil. Nos lo prestó Detroit Móvil, Carlos de Detroit Móvil. Hay que decirlo. Que ya llevaba tiempo yo para probarlo, pero es el que tienen de demostración y a veces era complicado. Pero lo traje hoy y es una auténtica delicia conducirlo. Oye, hemos tenido una semana fatal en la carretera, ¿no? Sí, y aparte con la lluvia que hemos tenido, y la Sarabia. El accidente en cadena en Santiago con 20 coches implicados, pero lo que hemos tenido ha sido también sobre todo los motoristas. 25 motoristas en lo que va a nivel nacional y 2 motoristas en Galicia. Tú ten en cuenta que lloviendo, las carreteras en el estado en el que están, porque dan pena, el motorista se va al suelo y la única carrocería que tiene es él. Estamos hablando de 4 fallecidos, dos conductores en coche y dos motoristas. Está claro. De todas maneras, hay una cosa que a mí me gustaría resaltar. Los días que hay tormenta, que llueve mucho y tal y cual, hay gente que pretende seguir conduciendo a la misma velocidad y haciendo lo mismo que en una carretera seca. A veces no pasan más cosas porque Dios no quiere. Pues mira. Es decir, uno tiene que adaptarse a las condiciones de la carretera, y las condiciones también incluyen las condiciones meteorológicas. Es decir, que lo de la Sarabia del otro día, que evidentemente es un accidente, pero claro, tú en el momento que empieza a caer granizo y se empieza a cubrir la carretera, tú no puedes seguir a 120 o a 130. Tienes que levantar el pie de forma, no frenar, levantar el pie de forma inmediata. Y ya está. Mira, ya que lo comentas, el viernes por la mañana venía de visitar a un amigo en Bayona, y te puedo decir que a las 12:30 paré el coche, porque no se veía absolutamente nada. Claro. Y como yo, lo hizo más gente, o sea, que pararon detrás, claro. Y los que iban delante también. Es que no veías absolutamente nada del golpe de agua que estaba cayendo. Y esperar a que escampe. Claro, por supuesto. No te la vas a jugar pegándote un golpe, teniendo un accidente y... Buah. Pero bueno. Oye, a ver, 2 cosillas de la DGT. Una, no sé si lo habíamos comentado, pero si lo hemos comentado, me gustaría que lo repitieras porque es interesante. El aumento del margen de velocidad de los radares. Sí, lo comentó Pere Navarro, el director de la DGT, porque están perdiendo absolutamente todos los recursos que están presentando los conductores, los están perdiendo todos. ¿Por qué? Por los márgenes de la tolerancia de error, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que están haciendo es aumentar los límites de velocidad. Es decir, si la carretera es de 100, de 90, te ponen el radar ya a 105, 104, 105, para, en caso de que te cacen, que no puedas recurrir y tengas que pagar la multa. Entonces, estamos jugando con un margen muy superior al que estábamos antes. Antes, en una carretera de 90, podíamos ir a 96, con el margen de error nos poníamos en los 99, 100, y en este momento nos podemos ir a 105 sin ningún tipo de problema. Porque si nos cazan a menos se puede recurrir y siempre le vamos a ganar a la DGT. ¿Y en autopista? En autopista 120, pues a 136 aproximadamente. No está mal. Que ya es una velocidad pues más o
menos tal. ¿Qué pasa? También hay que tener en cuenta si es el radar fijo que te caza o si es el móvil. ¿Por? El móvil tiene más intolerancia, hay más margen en el móvil que en el fijo. Ya. Si te caza un fijo a 134, 133... Ya te multan. El móvil, pues a 136, 137. Bueno, lo que hay que hacer es respetar las... No, a 130 por autopista sin ningún tipo de problema y no te pone ningún tipo de sanción. Exacto, está clarísimo. Oye, y parece ser que quiere salir una ley dentro de poco, porque parece que han entendido, y no estoy en desacuerdo con ese entendimiento, que a veces, cuando tienes que pararte en una autopista, el tener que salir con tu chaleco reflectante y a poner un triángulo, que a lo mejor puede implicar más riesgo que otra cosa, porque no es el primero ni es el segundo que se llevan por delante. Muchos. Un índice de accidentes muy elevados de atropellos en autopista cuando sales a poner el triángulo. Que por cierto es obligatorio. Sí. Y los chalecos, acuérdate que hace 20 años era obligatorio, tuvimos todos que comprar los chalecos y meterlos en el coche. Bueno, pues lo que quieren es eliminarlos por ese alto índice de atropello que hay en autopistas y en carreteras convencionales. Sí, pero hay que resolverlo de alguna manera. Pues quieren poner tipo lo que es una señal luminosa como la que lleva Protección Civil. O sea, la que pones en el techo, o sea, una luz una luz naranja destellante, para que la gente te pueda ver, que la puedas poner. Como en las películas americanas, que sacan la mano por fuera de la poli y coloca el pitorro encima. Justo, exactamente, lo quieren hacer así. Pues muy bien. Yo espera que estoy hablando de memoria, pero me parece que hace poco entrevisté yo aquí a alguien que es uno de los fundadores de una empresa que está ubicada en Porriño, que se llama Help Flash, y que resulta que estos los dos socios son dos ex guardias civiles de tráfico. Ahí está el negocio. Claro, es decir, ellos, me comentaba él, que de su trabajo diario se habían dado cuenta de este problema y dijeron, oye, hay que buscar una solución. Y entonces se pusieron en contacto con otra gente, echaron a andar el proyecto, han desarrollado una luz de ese tipo, que tiene que tener unas características. Dice que lo más difícil para ellos fue encontrar una batería, o sea, una pila, lleva una pila de esas cuadradas de petaca, pequeñas, de las pequeñas, porque resulta que tenía que ser una pila que garantizara que estuviera por lo menos 2 años sin utilizar y que cuando lo fueras a utilizar tuviera carga. No, y seguramente la sacarán con que la puedas conectar directamente al mechero del coche. O sea, no, la ponen totalmente autónoma porque además la puedes utilizar como linterna, la puedes hacer con más cosas. Pero yo estuve a punto de pedirle una porque lo puedes comprar por internet. Entras en Help Flash y lo puedes comprar por internet. Y para los motoristas. Para los motoristas también va muy bien. Decía él que una de las cosas que les había animado más es que en más de una ocasión en el coche había una señora embarazada y que para salir, la podía jugar, o que hubiera un discapacitado que no podía salir. Entonces, si no puedes salir y vas conduciendo, aunque seas un discapacitado, estás obligado a poner el triángulo. Sí. Entonces dice, pues un discapacitado coge la bombillita, la pone encima y ya está. Y además me dijo también que dentro de muy poquito, yo estoy esperando para comprar una, además la voy a comprar por internet, fuera los triángulos, no quiero salir del coche y sobre todo está lloviendo. Pero lo que estoy esperando es que me ha dicho que están a punto de sacar un nuevo modelo, además es muy barato, cuesta lo mismo que un triángulo, que un juego de triángulos, con un GPS localizador, que además en el momento que tienes un accidente y lo colocas, da una señal para que sepan dónde estás para localizarte. Las ciencias adelantan que es una barbaridad. No, y desde luego lo de los triángulos en autopistas es un peligro salir a ponerlos. Uy, que nos vamos comiendo el tiempo. ¿Hay alguna cafrada? No tenemos ninguna cafrada, pero tenemos el resultado de Juan Campos en Navarra. Venga. 2 carreras, la primera acabó en segunda posición. ¿Qué pasa? Que el coche que iba delante, el Mini, lo van a cambiar de división porque es bastante más potente. Efectivamente, sí, claro. Y en la segunda carrera, pues tuvo que abandonar por un problema eléctrico. Pero bueno, aún así el resultado fue bueno, está en los primeros puestos de su división. El doctor Juan Campos. Juan Campos Toimil. Oye, qué gran tipo además, ¿eh? Sí, desde luego. Y desde luego se sacó el mono, ¿eh? Se sacó el mono de la carrera. Sí, tenía unas ganas de correr. Tenía unas ganas de correr otra vez, de mucho cuidado. Venga, la última, que nos quedan 30 segundos. Pues nada, el campeonato de Superbikes que pasó este fin de semana en Aragón, donde las Ducati no ganaban nunca, y este año llevan 9 carreras y 9 victorias porque cambiaron de piloto. Y pusieron de piloto a Álvaro Bautista, que salía de MotoGP. En MotoGP no tenía montura, se fue a Superbikes y está haciendo la campaña perfecta, de 10. Ahora sí que te doy 30 segundos para que nos digas lo que va a ocurrir este fin de semana. Este fin de semana tenemos el Fórmula 1 en China, la carrera es a las 8 de la mañana, tenemos el Gran Premio de 8 de la mañana de allí o de aquí.
No, de aquí. De aquí. Toca madrugar. Ya. Gran Premio de las Américas de MotoGP, que es por la tarde, las 3 carreras, Moto2, Moto3 y Moto3, Moto2 y MotoGP. Y después Superbikes tenemos el domingo por la mañana desde la Catedral, en Assen. La Superbike, Super Sport 600 y Super Sport 300, donde corre Borja. Pues hasta aquí hemos llegado. Señores oyentes, nos despedimos, pero déjenme que antes le diga, que le dé las gracias primero a Julio González de motorgallego.com. Gracias, Julio. Y a ustedes decirles que no se me muevan. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.